Well, shall we carry on sinning then? Aquí estamos, de vuelta. We're going to look at Romans 6 to see Paul's answer to that question. Vamos a considerar Romanos 6 para poder contestar a esa pregunta de si podemos seguir pecando. Having told us that we're declared righteous as a gift, La palabra nos dice que hemos sido justificados como un regalo que recibimos. this question immediately arises. Y entonces enseguida surge esta pregunta. If God's prepared to call me righteous Si Dios está listo para considerarme justo because of what Jesus did, a causa de lo que Jesús hizo, shall I carry on sinning then? entonces puedo seguir pecando. And Paul answers that question. Y Pablo nos da la contestación a esa pregunta. Could you please read Romans 6, 1 to 14, please? Vamos a leer Romanos 6 del 1 al 14. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados. Un momentito, que hay que pasar hoja. Una cosa que he aprendido para el año que viene es traer una Biblia más grande. Porque I'll bring a big Bible next year. Porque los que hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Till the 14th. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Let's ask God to help us. Que el Señor nos ayude. Father, thank you for your promise of the Holy Spirit. Señor, gracias por tu promesa del Espíritu Santo. We thank you we're not left alone. Te damos las gracias que no nos has abandonado. So we ask right now, Estamos ahora mismo come Holy Spirit. Esperando o buscando al Espíritu Santo. Come be our teacher. Ven a ser nuestro maestro. Come rest upon us, we pray. Ven a posarte sobre nosotros, te rogamos. We ask it in Jesus' name. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Thank you, Father. Well, Paul's answer is very clear.
La contestación de Pablo a la pregunta de si podemos seguir pecando es muy clara. It's like step by step through this chapter. Y a lo largo de este capítulo va paso a paso, escalón a escalón, dándonos las Some razones. people say, well, just let go, let God. Hay gente que dice, no te preocupes, déjalo estar, ya se ocupa Dios. God's given you grace, you just let it flow. Dios te ha dado la gracia, pues deja que fluya. But that's not what Paul says. Pero eso no es lo que Pablo dice en Paul este says pasaje. there's some things you need to know, Pablo dice que hay cosas que debemos de saber and there's some things you need to do. y hay cosas que tenemos que hacer. It's a very important chapter in the Bible. Es un capítulo importantísimo en la Biblia. Jesus said you shall know the truth, and the truth will set you free. Jesús dejó dicho, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. So we must know what God says is true. Y así que tenemos que saber que lo que Dios dice es verdad. So Paul's direct answer, shall we carry on sinning? No. Entonces la contestación de Pablo es directa y escueta. And he says- ¿Podemos seguir pecando? No. Verse 3 says, do you not know that all of us who've been baptized into Christ Jesus have been baptized into his death? Y así dice, ¿o no sabéis que todos los que habéis sido bautizados con Cristo habéis sido bautizados en su muerte? So there's something we need to know. Hay algo que tenemos que saber. God says that when Jesus died, La Biblia dice, o Dios dice que cuando Jesús murió, we died with him. nosotros morimos con él. Just as when Adam sinned and we sinned with him, De la misma manera que cuando Adán pecó, nosotros pecamos con él, we were part of Adam, we were in Adam. estábamos en Adán. We have no recollection of that. No nos acordamos de eso. I can't think back. Oh yeah, I remember I took the fruit. Sí. Yo no puedo pensar, a ver, sí, tengo una idea, creo que me acuerdo de cuando cogí la I manzana. have no recollection of that. No tengo recolección, no tengo memoria de The eso, Bible just includes me in Adam. sino que la Biblia me incluye en Adán. And that's why the human race is a sinner. Y por eso la raza humana es pecadora. But now we're in Christ. Pero ahora estamos en Cristo. And when he died, we died with him. Y cuando Él murió, nosotros morimos con Él. And Paul says you need to know this. Y Pablo dice, tenéis que saber esto. Now there are two or three things we need to see right from the beginning. Entonces, las cosas que vamos a estar considerando, He says this is all of us. esto se refiere a todos Verse 3, nosotros. all of us. Todos So nosotros. we're not talking about special Christians here. No hay cristianos especiales. We're not saying there are those who are in Adam, No aquellos que estaban en Adán there are those who are in Christ, y aquellos que están en Cristo and then there's a special group who've actually died to sin. y un grupo especial de creyentes que han muerto al pecado. It says that all of us who are in Christ. Todos morimos con Cristo. So I'm not speaking to you this afternoon to encourage you to become part of something else. Entonces no estoy diciéndonos en esta mañana que tenemos que recuperar algo más. This is an announcement. Es un anuncio. It's true of us. Es verdadero para todos nosotros. It's true of all of us. Es verdadero en todos nosotros. And notice that all of what he's going to say is in the past tense. Y fijaos que todo lo que dice lo dice en el tiempo pasado. O sea, la fórmula verbal es hablando en pasado. This has happened to us. Es algo que ya ha sucedido. So at the end, I'm not going to say, come forward if you want this to happen to you. Entonces no es necesario decir, pasa al frente si quieres que te suceda esto. It's an announcement, it's true. Ya ha sucedido. And it's already happened. Es verdad y ya ha sucedido. Because we are in Christ. Porque estamos en Cristo. When Jesus died, we died. Cuando Cristo murió, nosotros morimos. And we know it Y lo sabemos because God says it's true. porque Dios dice que es verdad. You can't say, I'll take it to a higher court. No puedes llevarlo a un tribunal superior. There is no higher court. No hay tribunal superior. God says it's true. Dios dice que es verdad. So I disagree with God. Here's the truth. No podemos
estar en contra de lo que Él dice. Él es la verdad. No, God says it's true. Dios siempre dice la verdad. Hallelujah. Aleluya. And knowing this sets us free. Excuse me. Knowing this sets us free. Y el saber esto nos hace libres. Do you not know? That's what he says. Do you not know that all of us who've been baptized into him have been baptized into his death? ¿No sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús habéis sido bautizados en su muerte? And verse 6, knowing this, our old self was crucified with him. Versículo 6 ahora. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. And verse 7, he who has died is freed from sin. Versículo 7, ciertamente apenas morí. Sorry. Verse 7, he who has died is freed from sin. Verse 7. Definitivamente una Biblia más grande, sobre todo por la letra. Yo también llevo 3/4 de siglo pisando por esta tierra. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. I remember as a young Christian, Recuerdo como un creyente joven, I knew that I'd been forgiven. Saber o ser consciente de que había sido perdonado, It's rather like the Israelite nation. y me hace pensar un poco como el pueblo de Israel. They were in Egypt, Estaban en Egipto and God was going to judge the nation. y Dios iba a juzgar a toda esa nación. Every household, their oldest child will die. En todo y cada uno de los hogares el primogénito iba a morir. And the angel of death swept through the nation. Y el ángel de la muerte iba a dar el sablazo en la nación. They would have been crying in house after house. Y entonces habría llanto en cada una de los hogares. But where the Jewish people were, Pero donde estaban los judíos, they had killed a lamb habían sacrificado un cordero and put the blood outside their homes. y habían puesto la sangre en la parte exterior de la puerta. And when God said, when I see the blood, I'll pass over you. Y el Señor dijo, cuando el ángel vea la sangre, pasaré de largo. It wasn't for them to come and open the door and say, well, the blood doesn't do much for me. No necesitaban abrir la puerta y decir, tengo que coger algo de la sangre y ponérmela por encima. It wasn't for them. No se refería a ellos. God said, when I see the blood, I'll pass over. Lo que Dios dijo es, cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. God knew the value of the blood of the lamb. Dios conocía el valor de la sangre del cordero And he passed over them. y pasó de largo They're en esos forgiven. hogares. Estaban perdonados, But they're not free from the land of Egypt. pero no estaban liberados de la tierra de Egipto todavía. They're forgiven their sins, Sus pecados habían sido perdonados, but they're coming on their journey and there's the Red Sea. pero según intentan salir de Egipto, llegan al Mar Rojo. And here comes Pharaoh and his army. Y Faraón y su ejército vienen detrás de ellos, So I'm still a slave. con lo cual son conscientes de que todavía son esclavos. I'm forgiven, but I'm a slave. Perdonados, pero siguen siendo esclavos. That's how I felt as a young Christian. Eso es lo que yo pensaba como un creyente joven. I'm forgiven, Soy perdonado, but I still feel the slavery of sin. pero sigo todavía sintiendo la esclavitud del pecado. And then this amazing miracle. Y surge entonces ese maravilloso milagro. The sea opens up. El mar se abre And they go down and out into resurrection. y entonces pueden andar hacia la resurrección. Now they're completely free. Ahora sí que son totalmente Because libres. Egypt's army can't get through. Porque el ejército de Faraón no puede seguirles. They're actually freed slaves. Son esclavos que han sido They're liberados. living a new kind of life altogether.
pueden empezar a vivir una vida They're, distinta. they're forgiven and they're no longer slaves. Han sido perdonados y ya no son esclavos, Because they went through this kind of Dead Sea and resurrection. porque fueron a través de esa muerte y esa resurrección. And Paul is saying in Romans 6, we've had the same experience, really. Y Pablo le está diciendo a los romanos, nosotros hemos tenido la misma experiencia. When we died with Christ, Cuando hemos muerto con we Cristo, were set free from slavery. hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Hallelujah. Aleluya. As a young Christian, I used to travel by train to London every day. Como un creyente joven viajaba en tren todos los días hasta Londres. I lived in one place and traveled to London every day. Vivía en un lugar y tenía que ir por tren todos los días a Londres. English people are very funny people on trains. Y dice que los ingleses son gente divertida en el tren sobre todo. And in those days, they used to read the newspaper. Y muchos de ellos leen el periódico. These days, they read their phones. En estos días, eso era cuando él era joven. No, Ahora but- leen el teléfono. Nobody talks to one another. Nadie habla con los que están a su alrededor. English people are peculiar. Los ingleses son muy peculiares. And everybody put their thing up and then they open the newspaper. Sí, todos colocan su equipaje arriba en el estante y abren el periódico. And I'm reading Romans. Y yo estoy leyendo Romanos. I have my Bible on my lap. Tengo la Biblia en mi regazo. And I'm struggling with something in my life. Y estoy dándole vueltas y pasándolo mal con determinados pensamientos. I'm very jealous of somebody in our youth group at church. I was very jealous of que a young guy in my church. Se sentía muy envidioso de otro joven en la iglesia. And I hate this feeling. Y no me gustaba esa sensación interior. And I don't remember being jealous of anybody before, but suddenly I've got this person, I don't want them in my mind. No recuerdo haber tenido esa sensación antes con relación a otra persona, pero de repente estaba allí ese joven y es que no podía verle. De And I think I'm a envidia. Christian, I shouldn't feel these things. Y yo pensaba, si soy un creyente, no debo sentir estas cosas. And last Sunday, my pastor, who's preaching to 700 people, said, as one of the young people said to me, and quoted them, El domingo anterior mi pastor estaba predicando a más de 700 personas and he said, and he quoted them. y se refirió a ellos, And I thought, oh no, this is terrible. a él, al chaval este, perdón. So it was just getting worse. Así que su sensación interior empeoraba por I thought, momentos. Lord, I want to be set free from this. Quiero sentirme liberado de esa And I'm sensación. reading in Romans. Y estoy leyendo en Romanos. And I read, he who has died is freed from sin. Y entonces leo, aquel que ha muerto ha sido liberado del pecado. I thought, hey, I'm free from this. Y entonces digo, estoy libre. Dead people aren't jealous. No tengo que seguir siendo envidioso. And it came to me so clear. Así, en un clic. I just laughed out loud in the compartment. Y entonces empezó a reírse en el compartimento en el que iba. And all the newspapers came down. Y entonces todos los periódicos de repente se bajaron. What's the guy laughing at? ¿De qué se ríe este? I didn't know there were many jokes in the Bible. Me imagino que pensaron, no sabía que había chistes en la Biblia. And I was freed. I was freed from that. Estaba libre. We became very good friends. Y acabé siendo muy buen amigo con ese Because he otro that has joven. died is freed from sin. Porque aquel que ha muerto ha sido librado del pecado. That's what the Bible says. Eso es lo que la palabra de Dios dice. And beloved, we're called to live by faith. Y amados, tenemos que aprender a vivir por fe. This is the victory that overcomes our faith. Es la victoria que conseguimos por fe. God says it's true, Dios dice que es verdad, so it is true. así que es verdad. So know it's true. Sabed que es verdad. The Bible says we've died to the power of sin. La Biblia dice que hemos muerto al pecado. He that has died is freed from sin. Y aquel que ha muerto está liberado del pecado. That is the gospel. Eso es lo que el Evangelio dice. Then it says one more thing. Y dice algo más. It says in verse 11, Versículo 11 dice, even so, consider yourself to be freed from sin.
Así que también vosotros consideraos muertos al pecado. So considering it to be true is the next step. Así que el siguiente paso sería consideraros así. First, it's true because God says it's true. Primero, es verdad porque Dios dice que es verdad. Second, I need to consider it that way. Segundo, asúmelo, considéralo como un hecho. This word consider is taken from the world of accountancy. Esta palabra de considerar se refiere a la contabilidad, al mundo de la contabilidad. It means get it in the right column, consider it, account it true. Cuando tienes una cantidad que tienes que reflejarla, la tienes que poner en la columna adecuada. You don't want an accountant who puts the figure in the wrong column. No quieres que el contable lo ponga en la columna equivocada. El debe y el haber no tienen nada que ver uno con otro. So if it's true, reckon it's true. Y entonces, si es verdad y tiene su lugar para ir. This came home to me the very first time I came to Spain. Y esto lo entendí de una forma mucho más clara la primera vez que viajé a España. My sister was living in Barcelona, Una hermana mía estaba viviendo en Barcelona and I came to visit her. y vine a visitarla. And I'd never traveled overseas before. Y nunca había salido de Inglaterra. And we arrived in Barcelona, Así que llegamos a Barcelona and the pilot said through the system, "Welcome to Barcelona. y entonces el piloto dice, bienvenidos a Barcelona. The time is 4 o'clock." Son las 4 de la tarde. I thought, "Oh, time's 3 o'clock. ¿No es verdad? Son las 3. It's going well. Dice, ¿aquí qué es lo que pasa? My watch is right. Mi reloj funciona bien It's y three dice o'clock. que son las It's 3. 3 o'clock." The pilot says it's 4 o'clock. Y el piloto dice, no, son las 4. So as I go past him getting off the plane, Y entonces, según pasé al lado de él, al salir del avión, thank you very much. le dije, muchas gracias. 4 o'clock. Y las 4, It's 3 o'clock really. dice, aunque son las 3. Then I suddenly realized Y de repente me di cuenta, it is 4 o'clock in Barcelona. en Barcelona son las 4 de la It's a tarde. different time to England. Porque hay un tiempo horario distinto en Inglaterra que en España. You're in Barcelona. Y ahora estás en Barcelona. Change your watch. Cambia la hora de tu reloj. Line up with the truth. Alinéate con la verdad. Now you're in Christ. Ahora estás en Cristo. Change your thinking. Cambia tu forma de You're pensar. in a new place. Estás en un lugar distinto. This is the truth in Barcelona. Esta es la verdad cuando estás en Barcelona. This is the truth in Christ. Esto es la verdad cuando estás en Cristo. Consider it to be so. Considéralo como es. So Paul says it's true because God says it's true. Pablo dice, es verdad porque Dios dice que es Then he verdad. says, secondly, consider it to be true. Y entonces vosotros consideradlo como verdad. So it is true. Change your watch. Cambia tu reloj. Now, since then, I've traveled to places like America. Desde entonces he podido viajar a otros países y, por ejemplo, he viajado a Estados And Unidos. sometimes it's 6 hours different, Y en algunos lugares hay 6 horas de or even 8 diferencia. hours different. O 8 horas de diferencia. And you're thinking, oh, it's the wrong time here. Y entonces dices, Why am I awake at night? ¿por qué estoy despierto si estoy en mitad de la Why do I noche? feel so sleepy in the day? Y luego, ¿por qué tengo tantos sueños si son las 3 de la tarde? The sooner you face up to the truth, Cuanto antes comprendas la realidad, you are now in New York. estás en Nueva York. Change your clock. Cambia tu reloj. This is reality here. Esto es la realidad. Esto es lo Everything in me may auténtico. feel it's not, No lo que yo siento, but it is. sino lo que es. I'm in Christ now. Estoy en Cristo. Believe it. Créelo. I'm freed from sin. Estoy liberado del pecado. God says so. Lo dice Dios. So reckon it true. Así que reconócelo como verdad. Beloved, this is the gospel. Este es el Evangelio. That's how we are to be freed and how we have been freed. Así es como debemos de sentirnos liberados So we- porque hemos sido liberados. So we change our thinking. Así que cambiad vuestra manera de Hallelujah. pensar. Aleluya. See, it's our identity has changed. Nuestra identidad ha cambiado. It says later in the chapter, Más tarde en el capítulo dice, in verse 17, versículo 17, you used to be slaves of sin.
You don't need to read the verse, just say it. Un momento. Sí, solíais ser esclavos del pecado. It says in the next verse, you used to be slaves of righteousness. Dice en el mismo versículo, erais esclavos de la justicia. But now you're a slave of, you used to be a slave of sin, Erais esclavos del pecado, now you're a slave of righteousness. ahora sois esclavos de la justicia. It's like, I used to be a slave. Ya, es como yo solía ser un esclavo, I was a slave of sin. esclavo del pecado. So sin said, come on, slave. Así que el pecado tiraba la cuerda y decía, a ver, esclavo, Okay, where are ven we para going? acá. Just follow me, slave. Sígueme, esclavo. We'll go down the market. Vamos a ir al mercado. Okay, Y entonces I'm a slave of sin. soy esclavo del pecado. So sin says, stay there. Y el pecado dice, quédate ahí. Okay, Ok, I'll be back in a minute. ahora vuelvo. Then righteousness walks through the market. Y entonces la justicia aparece por el mercado. I'll buy you. Y dice, quiero rescatar a este. No, I'm a slave of sin. Y no, es que yo soy esclavo del pecado. Yeah, but I'll pay the price for you. Sí, pero estoy dispuesto a pagar el precio de tu liberación. Oh, really? ¿Así? But I'm a slave of sin. I'm a slave of sin. Pero soy esclavo del pecado. Okay, I'll pay the full price. Pago todo el precio. Okay, wow. Bueno, I'm not a slave of sin anymore. y entonces te quitas tu yugo y dices, ya no soy But esclavo. now you became a slave of righteousness. Y ahora nos convertimos en esclavos de la justicia. So righteousness says, come on, slave. Y entonces la justicia dice, sígueme, esclavo. So now I'm a slave of righteousness. Y ahora somos esclavos de la justicia. That's what it says in Romans 6. Es lo que dice en Romanos 6. We're actually in slavery to righteousness. Somos esclavos de la justicia. That's our new identity. Es nuestra nueva identidad. We feel comfortable in the world of righteousness. Podemos sentirnos plenamente cómodos en el mundo de la That's where justicia, we belong. porque es al mundo al que That's pertenecemos. why if a Christian sins, he feels, oh, I shouldn't have done that. Y entonces es por eso que si un creyente peca, de repente dice, no debería de haber hecho eso. When I used to be a sinner, Cuando éramos pecadores, we used to go to parties and get up to all kinds of nonsense. íbamos de fiesta y hacíamos cantidad de tonterías. I'd boast about it next week. Y a la semana siguiente estaba fardando de lo Things que we había used to hecho. do. Wow. Fíjate lo que hemos hecho este fin de semana. I was very happy with it. Y estaba encantado con ello. But now I'm a slave of righteousness. Ahora soy esclavo de la I justicia. do something, I think, oh, I wish I hadn't done that. Y entonces automáticamente pienso, no Beloved, debería haber hecho you eso. feel uncomfortable when you sin Entonces te sientes mal por esa razón, because you're a slave of righteousness. porque ya eres esclavo de la That's your justicia. new identity. Es tu nueva identidad. That's where you feel at home. Es donde te encuentras en God's casa. changed your very identity. Es lo que ha cambiado tu identidad auténtica. So this is knowing this truth. First, we know that truth. Sí, entonces, sabemos la verdad primero. Secondly, we consider it to be the truth. Segundo, la consideramos, la ponemos en su lugar Then adecuado. one more lesson. Y una lección más, Verse 12. versículo 12. Therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you may obey its lusts. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Don't go on presenting the members of your body to sin as instruments of unrighteousness, but present yourselves to God as those alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Now, this is like stage 3. Stage 3. First stage, knowing it's true. Second, considering it's true. Third, now take responsibility. Paso número 3. El número 1, esto es la verdad. Número 2, asúmelo, colócalo en su lugar adecuado. Número 3, esta es tu nueva identidad. Now Ponla en
Es responsabilidad, ponlo a funcionar. So sin is looking for an instrument, according to this. Así que según esta presentación, el pecado siempre busca un instrumento. When we're going to have our worship time, Cuando vamos a tener nuestro tiempo de alabanza, the musicians pick up their instruments. los músicos cogen sus instrumentos, Music needs an instrument. porque la música necesita un instrumento. Sin needs an instrument. El pecado necesita un instrumento. So Paul says, don't hand over your members as instruments. Entonces Pablo dice, no presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad. Don't let sin reign in your mortal body. No dejes que el pecado reine en tu cuerpo mortal. Now, why does he say mortal? ¿Por qué dice mortal? Why doesn't he just say body? ¿Por qué no simplemente dice en vuestro cuerpo? Don't let sin reign in your body. No dejes que el pecado reine en tu He cuerpo. says your mortal body. Dice tu cuerpo mortal. Perhaps he's underlining the fact, I'm a new creature, Quizás está asumiendo el tag y dice, soy una nueva criatura but I'm awaiting the redemption of my body. y estoy esperando la redención de mi cuerpo. It says in Romans chapter 8, we shall have new bodies one day. En Romanos 8 se nos dice que tendremos un cuerpo nuevo And we are waiting for the redemption of our body. y estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. When you get past 21, it's good news. You're going to get a new body one day. Así que una vez que si de los 21 piensas que vas a tener un cuerpo nuevo algún día. When you get to my age, it's even better news. Cuando llegas a nuestra edad ya es algo más importante aún. We're going to get new bodies. Vamos a tener cuerpos nuevos, Meanwhile, we have our old bodies. mejores que nuestro cuerpo actual. Our bodies have members. Nuestros cuerpos tienen miembros And Paul is saying quite specifically, y Pablo está diciendo de una manera muy específica, don't let sin reign in this mortal body. no dejes que el pecado reine en este cuerpo mortal que Don't give tenemos. over your members. No permitas que tus miembros As a sinner, my hands touch things they shouldn't have touched. sean instrumentos del pecado. Mi mano puede tocar el My pecado. ears listen to things they shouldn't listen to. Mis oídos escuchar a cosas que no debería de My estar eyes look escuchando. to things they shouldn't look at. Y mis ojos mirar a cosas que no debería ver. My tongue said things it shouldn't have said. Mi lengua diciendo cosas que no deberían de salir de mi boca. Sin needs an instrument. El pecado necesita un instrumento. No, as a new creature, Y entonces, como nueva criatura, I don't give my members anymore. no puedo ofrecer mis miembros nunca más. That's what he's saying quite explicitly. Es lo que Pablo está diciendo de una manera You explícita. take responsibility. Asúmelo. How do we live the holy life? ¿Cómo vivimos una vida No, we santa? died to sin. Hemos muerto al pecado. Reckon it's true. Reconócelo como And take verdadero. responsibility for your body. Asume responsabilidad para tu cuerpo. Make good decisions. Toma buenas It decisiones. says back in Proverbs, En Proverbios dice, the wise man does not go down the street of a prostitute. el hombre sabio no va por la calle de las prostitutas. You might say, well, I want to get from A to B. No debes de ir de A a B. Si necesitas llegar de A a B, And you might say, well, the quickest way is that way. quizás el camino más directo es ese, But the prostitute lives down that way. pero la prostituta va a estar en tu camino. It says in Proverbs, the wise man doesn't go that way. Y entonces Proverbios dice, el hombre sabio no utiliza ese He camino. goes a longer route if need be. Va por un camino más largo, pero evita el cruzarse con He la makes good prostituta. choices. Hace elecciones adecuadas. A lot of the holy living is making good choices. Es de lo que se trata una vida santa. Hacer buenas elecciones. Taking responsibility. Asumir la responsabilidad. So you don't buy that newspaper that's got lewd pictures in it. Así que no compras esa revista o ese periódico que trae imágenes de desnudos. You don't watch that movie that's got horrible stuff in it. No te entretienes en ver una película que contiene ese mismo tipo de escenas. You don't get with your girlfriend in situations where you might be tempted. You don't go there.
no permites llegar a situaciones con tu novia que puedan ser dañinas. We take responsibility. Asumes la We live out responsabilidad our new slavery. porque vivimos en una nueva esclavitud. God's given us a new identity, Nos ha dado Dios una nueva and identidad He invites us to live in that world. y nos pide que vivamos de acuerdo a esa identidad. That's what the Bible is saying here. Es lo que la Biblia dice aquí. Because of what Jesus did, A causa de lo que Jesús our slave hizo, owners no longer have power over us. Slave owners, the Egyptian situation. Nuestros dueños como esclavos ya no tienen poder sobre nosotros. We're free now. Hemos sido liberados. It says you used to be darkness. Éramos oscuridad. You are now light in the Lord. Ahora somos luz en el Señor. Your complete change of identity. Ha sido un cambio radical de identidad. So live as children of light. Así que vivid como hijos de luz. It's very important to see that identity change, Es muy importante que entendamos ese cambio de identidad which leads to a life change. que nos lleva a un cambio de vida, de forma de vivir. Let's just imagine that this sound speaker here is a pig. Imaginemos que este altavoz de aquí es un cerdo. Okay, imagine he's a pig. Imaginaros un cerdo ahí. Can you see him now? He's a pig. ¿No le veis? Okay, that's your identity, pig. Esa es tu identidad, cerdo. Pig, you are a pig. Cerdo, eres un cerdo. Okay, Vale, that's your identity. esa es tu identidad. Now, here's your calling in life. Aquí está ahora tu llamado en la vida. Fly. Vuela. Now, I've made him a very miserable pig. I've made him a very miserable pig. Así que le he convertido en un cerdo extremadamente miserable. Because his identity Porque su identidad and his calling y su llamado are so different, son tan distintos he's going to be miserable for the rest of his life. que va a sentirse miserable el resto de su vida. I can't say fly if I don't give him the ability to fly. No le puedo decir vuela si no le facilito el que pueda volar. God says to us, be holy. Y Dios nos dice, sed santos, But now he's changed us porque nos ha cambiado, so that we can live that life. para que podamos vivir ese tipo de vida. The gospel sets us free. The gospel sets us free. El Evangelio nos libera And then invites us to live this new life. y nos invita a vivir esa nueva vida. We do it in relationship with our new husband. Lo hacemos en cuanto a la relación con nuestro nuevo esposo, It imparts life to us. que nos da vida, He gives us his peace. nos da su paz, He gives us his joy. nos da su gozo, He pours his love into our hearts. derrama su amor en nuestros corazones. He radically changes us from the inside. Nos cambia de forma radical desde el interior. So we're not living in oldness of the letter. Así que ya no vivimos en lo antiguo de la letra, We're living in newness of the spirit. vivimos en la unidad de la unicidad, lo nuevo, la novedad del Espíritu. So we are radically changed. Así que hemos sido cambiados de forma radical. So Paul says in Romans, verse 14 of Romans 6, Así que Pablo dice en el versículo 14 de Romanos 6, 16, sin shall not be master over you, for you're not under law, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, but you're under grace. sino bajo la gracia. God's done a radical thing for us. Dios ha producido un cambio radical en nosotros. He has set us free Y es verdad. that we might live a new kind of life. Y para que podamos vivir All because of Jesus' una victory. nueva vida. All because of the victory that Jesus won. Todo por lo que Jesús hizo por nosotros. Amen. Amén. Let's just pray. Oremos. Father, thank you so much. Padre, muchísimas gracias. Thank you for setting us free, Lord Jesus. Gracias por habernos liberado, Thank you Jesús. for dying on our behalf. Gracias por morir en nuestro lugar. Thank you for including us in that death.
Gracias por incluirnos en esa muerte. Thank you for raising us to newness. Gracias por levantarnos a la unidad. Let these truths captivate us. Permite que estas verdades nos cautiven, Let us live out our new slavery to righteousness. que podamos vivir nuestra nueva esclavitud con relación a la justicia. Be glorified in and through us, we pray. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Thank you, Father. Amen. Gracias, Padre. Amén. Amen. Praise God. Thank you.